¿Qué tal, mis estimados alumnos? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a ver la progresión número 6 de Humanidades 3. El alma y las cosas, ese es el tema. Para poder realizar esta progresión nos vamos a apoyar de las dimensiones 1 y 3. En la dimensión 1 vamos a ver función del mito, fantasía y racionalidad. Y en la dimensión 3 vamos a ver lo animado e inanimado. Comencemos. Vamos a ver qué es el mito primeramente. Narración maravillosa, situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino e heroico a través del lenguaje simbólico. Pues miren, jóvenes, ¿qué es un mito? Es una narración, ¿sí? Que cuenta la historia de la humanidad a través de personajes divinos o heroicos, ¿sí? A través de personajes supernaturales, a través de criaturas de otro mundo, ¿sí? Recuerden que el mito trata de dar una explicación sobre la creación del mundo, del universo, del origen del hombre, ¿sí? A través de un lenguaje simbólico. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, les voy a explicar. Como ven ustedes en la diapositiva, ven al maíz y arriba hay un muchacho, ¿sí? Ese es un lenguaje simbólico, porque es un símbolo. Para nosotros, en la época mesoamericana, el maíz significaba mucho, ¿sí? Era un símbolo para nosotros. ¿Y qué significaba el maíz en aquella época mesoamericana, en los mayas? Significaba la vida, la muerte, la espiritualidad. Entonces, así se basaban los mitos, a través del lenguaje simbólico, y así se redactan los mitos. Por ejemplo, ahí vemos a Poseidón. También, de igual manera, para realizar los mitos en la cultura griega, sobre el origen de la cultura griega, pues simbolizamos a Poseidón, a Zeus, a Atenas, a Hades, a todos estos dioses y criaturas supernaturales que existieron en épocas muy lejanas, antes de la historia moderna o antes de la historia antigua que normalmente conocemos. Entonces, los mitos, ¿qué son en sí? Son historias maravillosas protagonizadas por seres divinos, heroicos, a través de un lenguaje simbólico, ¿sí? Porque así se vivía en aquella época. Bueno, sigamos. El mito es el pensamiento racional que precede a la ciencia y de forma paralela la acompaña en el proceso áureo de comprender el mundo y a su vez generar un conocimiento frente al mismo. Su función es entregar un fondo al hombre, un conjunto de puntos de referencia que le permitan guiar su vida y entender la realidad y comprenderse a sí mismo en ella. Miren, jóvenes, ¿por qué es importante que sepamos la importancia del mito aquí en esta progresión? Porque, como lo dice la diapositiva, antes de toda historia, de toda ciencia, de todo raciocinio humano, existieron los mitos. Los mitos eran la forma de que el hombre en aquella época explicaba la vida, explicaba los fenómenos naturales, explicaba la vida y la muerte, ¿sí? No había ciencia, no había raciocinio, no había en sí las matemáticas y todos los métodos científicos que conocemos ahora. La vida y todo lo que pasaba en la vida era explicado a través del mito. Así se explicaban las cosas y así se daba como una razón de por qué pasaban las cosas. Por qué llovía, por qué había relámpagos, por qué había temblores, por qué la gente se moría, por qué había pestes, por qué había enfermedades. Porque el dios estaba enojado, porque se enojó Zeus, porque se enojó Quetzalcóatl, porque había que saciar su sed de hambre, de sed de sangre, y sacrificaban a gentes. Así vivía la gente, ustedes lo saben, lo hemos visto en las películas, en las historias, en las leyendas. Pues sí, esa era hace mucho tiempo la forma en que el ser humano explicaba al mundo y sus fenómenos, ¿no? Hasta que llegó la ciencia. Y bueno, aquí quiero aclarar algo. Gracias al mito, el ser humano se empezó a hacer preguntas que decían que si todo esto que estaba pasando realmente era proceso o producto de un dios. Y así empezó la ciencia, a través de la pregunta y el raciocinio. Bueno, ya para terminar esta diapositiva, entonces, ¿qué son los mitos? Los mitos tratan de explicar principalmente cómo se creó el mundo y cuál fue el origen del hombre. Bueno, continuemos con lo siguiente. Ahora hablemos de lo animado e inanimado. Empecemos hablando de qué es lo animado. ¿Qué significa? Dotado de alma, vivo, viviente. Entonces, todos los seres vivos que están conviviendo con nosotros en este planeta, y digo todos los seres vivos porque hablamos de animales,
plantas, obviamente seres humanos, son seres animados. Bueno, empecemos. El ser humano, al ser el animado supremo, su objetivo es, mucho ojo aquí, nosotros, al ser el ser humano, el ser animado supremo, tiene el objetivo de transformar, renovar y enriquecer a la sociedad a través de su creatividad, innovación, iniciativa, para poder satisfacer sus necesidades e inquietudes personales y colectivas. Entonces, un ser animado es aquella persona que tiene vida, que tiene alma, que tiene espíritu, que tiene esencia. ¿Sí? Y eso incluye a los animales, a las plantas, pero el ser humano tiene la función, el propósito, la misión de usar esa vida para transformar la sociedad, para ser mejor persona, para enriquecer a su mundo a través de su creatividad e innovación. Entonces, un ser animado es todo aquel que tiene alma y tiene vida, ¿no? En este mundo. Ahora hablemos de lo inanimado. ¿Qué quiere decir lo inanimado? Que no tiene alma o sin vida. Empecemos a ver esta parte. Todos los organismos viven en medio de otros organismos vivos, objetos inanimados y elementos sometidos a diversas influencias y acontecimientos. Este conjunto, hablando de los inanimados, este conjunto constituye su medio ambiente. Plantas y animales dependen de los componentes y características del medio para crecer y reproducirse. Miren, aunque lo inanimado son todas aquellas cosas que no tienen vida, aquí en esta diapositiva o en este párrafo nos dice que el hecho de que no tengan vida no significa que no sean importantes y que no forman parte de nuestro medio ambiente, y que no sean importantes para la vida y la correlación con el ser humano y los demás seres vivos. Por ejemplo, ¿qué cosas son inanimadas? El agua es inanimada, no tiene vida. Las rocas, las piedras, la tierra, ¿sí? Pero díganme ustedes, ¿cómo crecería el tomate, la piña, el mango que se comen, el plátano, el pozol? ¿Sí? ¿De dónde viene? De la tierra. Y la tierra es un ser inanimado. Entonces hay que darle la importancia. No porque somos el ser supremo y animado, vamos a hacer de menos o a denigrar la función bueno, ahora sí que de las cosas inanimadas, ¿no? Por ejemplo, los animales, ¿qué harían sin el agua? Sin los ríos. Por empezar, no comerían sus peces, no tomarían agua. Entonces, aquí lo que trata de decir la progresión o esta diapositiva de lo inanimado es que lo inanimado forma parte de este mundo. Sin ellos tampoco nosotros, los seres vivos, los animados, podríamos existir. Incluso hay filósofos que dijeron y que han dicho, ¿sí?, que lo inanimado, lo que no tiene vida, logra tener alma y vida en el sentido figurado al momento que se relaciona con el ser humano, al momento que se relaciona con los demás seres vivos. Allí adquiere su alma, ¿sí? Porque nosotros, los seres humanos, por ejemplo, ustedes estudiantes, sin una computadora, sin una libreta, no podrían tener esa función de estudiante. Entonces, eso que es inanimado, la computadora, la libreta, que no tiene vida, de alguna manera forma parte de su esencia, de su vida. Bueno, jóvenes, esto fue la progresión número 6 de Humanidades 3. Bye, bye.